En el Antiguo Testamento, iglesia, los judíos tenían la ley como un estándar. La ley de Moisés le servía a los judíos como un espejo que les revelaba la condición pecaminosa del corazón humano. Así tenían ellos la ley en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee una porción en Romanos, como capítulo 3, versículo 20, uno se da cuenta exactamente de lo que le estoy diciendo. Dice así la palabra, 3:20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso les digo que en el Antiguo Testamento ellos lo tenían la ley como un espejo. Pero ¿y qué en el Nuevo Testamento? ¿Qué para nosotros hoy? ¿Qué tenemos nosotros? Ayúdenme. ¿Qué tenemos? Si ellos tenían la ley, ¿nosotros qué tenemos hoy? La palabra. La palabra es el espejo para nosotros hoy. Pero a través de la historia se han presentado aquellos que llamamos orgullosos, aquellos que se jactaban de la ley en aquel entonces, pero hoy aquellos que se jactan de conocer la palabra, aquellos que se jactan de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero con un ingrediente bien especial: conocen la palabra pero no la cumplen. ¿Sí? Que es una gran diferencia, conocer la palabra y no cumplirla, no vivirla. Entonces podríamos hablar como de una especie de hipocresía cristiana. ¿Es así o no? Porque si yo sé mucho de la palabra y no la vivo y no la cumplo, entonces podríamos hablar de hipocresía. Se enfatiza entonces una vida externa, algo que sea muy visual externamente, pero que no está arraigada en el corazón. Para nosotros hoy, la palabra de Dios, aunque buena, claro, aunque necesaria, la sola palabra no puede librarnos del pecado. Entonces, ante todo esto, iglesia, ¿podríamos hablar realmente de hipocresía cristiana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos hablar de hipocresía cristiana? ¿Y podríamos hablar entonces de que de pronto yo conozco mucho de la palabra de Dios porque la leo, me acerco a ella, pero no vivo conforme a lo que el Señor me pide en la palabra? Y creo que eso es muy común para nosotros, realmente es muy común. Hablamos, compartimos, enseñamos, pero muchas veces las personas ven en nosotros lo contrario a lo que les estamos manifestando. ¿Qué nos podrá decir el Señor acerca de este planteamiento, hermanos? Y creo que el Señor nos tiene una porción maravillosa en el día de hoy, como siempre, pero que nos aclara este tema. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Y nos ubicamos en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, y nos vamos a ubicar a partir del versículo 17. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por la reflexión a la que nos estás invitando hoy, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando mentes, voluntades, Señor, de todos nosotros. Hoy nos haces un llamado muy especial, Señor, a reflexionar sobre nuestra vida cristiana, a que reflexionemos en la relación que tenemos entre lo que hablamos y cómo vivimos. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás en muchas ocasiones hemos fallado, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de esta porción de la palabra vamos a reflexionar sobre el fracaso del cristiano. Muchos de pronto se estarán preguntando, pero ¿cómo vamos a hablar del fracaso? Y resulta que es que hoy el Señor nos está invitando a una reflexión, porque o estamos fracasando o realmente estamos haciendo las cosas como deben ser. ¿Sí? Hoy de esos mensajes que los sacude el Señor a uno, pero esa sacudida es buena para uno tomar decisiones. Y de pronto, si no reflexionamos de una manera profunda, ¿sí?, y con conciencia, realmente podemos caer en el fracaso cristiano, en el fracaso del cristiano. Esta porción de los versículos 17 al 24 podríamos hacer una diferencia general inicialmente. Los versículos 17 al 20 muestran las distintas maneras en que los judíos se consideraban superiores por el conocimiento que tenían de Dios y por el conocimiento que tenían de la ley. Es lo que nos muestra ahí esos versículos del 17 al 20. Es decir, ellos se creían superiores, se jactaban del conocimiento y del acercamiento que tenían con Dios. Se jactaban de tener una buena relación con Dios, de pertenecer al pueblo elegido, y se gloriaban entonces en el Señor. Pero ya en los versículos 21 a 24 se evidencia o se puede ver que eran culpables de los mismos pecados con los que condenaban a otros. Es decir, lo que ellos señalaban en otros que era su pecado, ellos lo estaban cometiendo y los mencionan ahí, ¿sí? Hurtaban, adulteraban y profanaban lo sagrado. Tremendo esto. En términos generales podríamos hablar así de esas dos divisiones. Entonces, lo que hacían o los actos, mis hermanos, contradecían su conocimiento, y en lugar entonces de darle la honra y la gloria a Dios como suponían, ¿qué estaban haciendo? Estaban deshonrando a Dios, y hacían entonces que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, hicieran ¿qué? Dice la palabra ahí, utilizan una palabra profunda. Cuando veían el mal testimonio, el mal comportamiento, que no vivían el conocimiento, ¿qué hacían los gentiles, los no judíos? Dice la palabra, ayúdenme, blasfemaban. Ahora podríamos decir entonces, hablaban mal de Dios, rechazaban a Dios. Ese es el tema. Por eso es que muchas veces decimos que nosotros podemos ser obstáculo para que muchas personas acepten a Cristo.
podemos ser obstáculos, y ellos estaban siendo obstáculos para que los no judíos aceptaran a Cristo. Dice la palabra que ellos aprobaban lo que era mejor, pero en los hechos hacían lo peor. Tremendo esto. Eran expertos en el conocimiento de lo que debía hacerse, porque dice la palabra que eran instructores, eran maestros, que tenían la forma de la ciencia, es decir, que se jactaban en el conocimiento absoluto y que expresaban entonces la verdad absoluta. Entonces escribe Pablo: tú que te llamas judío. Uno inicialmente cuando ve esa expresión, uno diría, pero este Pablo tan irónico, ¿cierto? Tú que te llamas judío, pero uno se pone a ver esas expresiones de los versículos 17 al 20, no son simples ironías. Pablo está reconociendo sinceramente la posición y la misión que Dios había dado a los gentiles, a los judíos en medio de los gentiles. Pablo lo que está haciendo es reconociendo lo que el Señor les había entregado, es decir, no solamente la posición, sino la misión misma que había recibido el pueblo judío de parte del Señor. Cuando uno lee esta partecita de Pablo a los judíos, tú que te llamas judío, ¿cómo lo podríamos actualizar a hoy? Tú que te llamas cristiano, tremendo esto. Eso es impactante, es decir, eso lo sacude a uno. Como decirle yo, Samuel, ¿tú qué te crees cristiano? ¿Ah? Y decirle, Armando, ¿tú qué te crees cristiano? ¿Te sacude eso? No. Yo dije, pero ¿y esto por qué me dice? ¿Ah? ¿Acaso no lo soy? ¿O es que me estoy creyendo? Por Dios. Entonces, es decir, como cristiano también tenemos la posición y la misión que el Señor le había dado a los judíos. Esa posición y esa misión la tenemos nosotros hoy de parte de Dios. Igual. Y continúa Pablo y le dice, tú que te crees cristiano, que te llamas judío, y que te apoyas en la ley. Recuerden la introducción. Para los judíos la ley era el espejo, lo era todo el apoyo. Para los judíos la ley mosaica era la base firme en que se podía confiar en el juicio para aquella época. Era la base firme en que descansaba la fe del judío, la ley. El judío se gloriaba en Dios, pero lamentablemente, iglesia, su orgullo en Dios lo llevaba a una actitud incorrecta de confianza en que, digamos que era por sus propios méritos, ¿sí? Por su santidad, su inteligencia, era lo que explicaban como esa relación especial con Dios. Para ellos se creían que tener esa relación con Dios era porque ellos eran muy, ¿sí? Entonces era el grave error. El orgullo los llevaba a considerarse así. Y Pablo entonces continúa ahí en esta porción, después del versículo 18, sigue con una lista de privilegios. Y Pablo llega y dice que están instruidos en la ley. Y es precisamente porque están instruidos en la ley que los judíos pueden conocer la voluntad de Dios y podían aprobarlo mejor. Claro, porque conocían la ley. Y en el versículo 19... Pablo pasa a hablar de la manera en que el judío se veía en su relación con los no judíos, con los paganos específicamente. El judío estaba convencido de que sus privilegios le otorgaban como un lugar de superioridad sobre los paganos. Y por eso Pablo les menciona ahí que era guía de ¿quién? De ciegos. ¿Y que era luz de quién? De los que estaban en tinieblas. Tremendo. ¿Ah? Miren lo que ellos se consideraban, es decir, en un grado de superioridad ante los otros, se consideraban ellos mismos luz. Y aunque era cierta la misión de compartir, claro que ellos habían recibido la misión de compartir, la misión de guiar, como nosotros la recibimos hoy.
Pero es que esa misión de compartir y de revelar debería llevarse con un ingrediente especial, no con orgullo, sino con ¿qué? Con humildad. Ellos lo estaban haciendo totalmente contrarios. ¿Por qué? Porque consideraban que eran poseedores de la verdad. Tremendo. Pero es el mismo peligro que corremos nosotros los creyentes hoy. Es el mismo peligro que corre el creyente hoy cuando intenta dar testimonio de su fe al incrédulo, cuando tratamos de compartir el evangelio. A lo mejor creemos que nosotros somos poseedores de la verdad. Y de pronto nos sentimos como que con esa verdad que recibimos del Señor, entonces nos consideramos con un grado, no con cierto, sino con mucho grado de superioridad. Tremendo esto. Y el apóstol Pablo agrega dos expresiones más ahí en el versículo 20 para ilustrar la manera en que el judío veía su relación con los paganos de la época. Mire cómo lo describe Pablo: instructor de los que no saben, es decir, instructor de los que les falta conocimiento, maestro de niños. Y quizás esto no solamente por la edad, de pronto se refiere también más bien a los que están iniciando, a los que no tienen mucho conocimiento, ¿cierto? Entonces, instructor de los que no saben, maestro de niños. Entonces notemos que Pablo se refiere aquí a los judíos que tenían la influencia como instructores de los no convertidos. Entonces, vemos aquí que los judíos consideraban tener el saber y tener la verdad plasmados en la ley. Ahí era donde radicaba todo esto. Y el orgullo del judío era estar convencido de tener la ley. El judío estaba convencido que el libro de la ley entonces tenía la verdad en forma tangible y que por eso ellos eran conocedores de la verdad como tal. ¿Qué consideran ustedes, iglesia, para nosotros hoy? ¿Qué significa la palabra de Dios? Es que miren qué relación. Estamos hablando del judío y lo que representaba la ley para él y a dónde lo llevaba ese conocimiento de la ley, de creerse superior. ¿Y qué pasa para nosotros hoy? Tenemos la palabra. ¿Qué pasa con el conocimiento de la palabra? Cuando uno profundiza en una palabra como esta, de pronto uno puede entender por qué en muchas ocasiones sentimos rechazo de la gente. Yo no voy a decir que todas, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones, ¿cómo nos puede ver la gente afuera cuando le hablamos del evangelio? Como que no. Es incoherentes en primer lugar, pero nos ve como un grado de superioridad, como que nos ven como orgullosos, como que bueno, usted crees que tenés la verdad. Eso lo vivimos. Yo no sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, lo he experimentado. Pero es una palabra como esta a mí me sacude, hermanos, y me lleva a una reflexión profunda. Cuando uno continúa aquí en esta porción, Pablo interrumpe la enumeración como de los privilegios de los judíos, porque hasta aquí está hablando de privilegios. Y empieza con una serie de declaraciones, son alrededor de unas 5 declaraciones, mis hermanos. Pero están destinadas estas declaraciones a demostrar que los judíos no han sido consecuentes con la misión de ser los maestros de los paganos. Eso es lo que nos muestra Pablo. Mire, leamos. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tremenda declaración. Tú pues, que le enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermanito, se puede parar, si de pronto esta palabra lo inquieta, lo sacude, párese si quiere. Yo no sé qué, pero esto es tremendo.
¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremenda palabra. Son 5 declaraciones contundentes que lo dejan a uno petrificado. Ojalá ustedes se vieran las caras. Les puedo facilitar después el video. Pero es tremendo, claro. Y qué bueno, de eso se trata. Y después de tener una declaración de estas, una porción de estas, uno lee el escrito de un rabino de aquella época, dice ahí que más o menos unos 10 años después de que Pablo había hecho la composición de Romanos, y este rabino dice que lamenta el aumento entre los judíos del asesinato, del adulterio, de los vicios sexuales, de la corrupción comercial, de la corrupción judicial y de otros males. Tremendo. 10 años, este comentario es de un rabino 10 años después de la composición de Romanos. Cuando uno lee esto, a uno no les pareciera que estuviera hablando en tiempo presente. Pero miren, es decir, esto apoya totalmente el escrito de Pablo, ¿no les parece? Mire, el escrito de Pablo, y 10 años después un rabino llega y se lamenta por el aumento de todas estas cosas, lo que estaba pasando al pueblo judío. Y entonces el versículo 23 confronta sobremanera a los judíos cuando les dice: tú que te jactas de la ley, es decir, tú que te glorías de la ley, tú que sacas pecho de la ley, le dice Pablo ahí a los judíos. Y el judío, digamos que podría gloriarse de la ley por motivos correctos o por motivos equivocados, pero el gran problema era que por la desobediencia de los judíos, por la desobediencia a la ley, estaban deshonrando a Dios, que les había dado la ley. Entonces hablaban mucho de la ley, conocían la ley, pero desobedecían la ley. Entonces deshonraban ¿a quién? A Dios, que era el que les había dado la ley. Qué contradicción todo eso. Entonces, yo les pregunto, ¿ellos tenían la ley? Sí. ¿Conocían la ley? Sí. ¿Obedecían la ley? No. Entonces, ¿qué vale? ¿Vale tener la ley o vale obedecer la ley? Tremendo. Miren ahí cómo vamos hilando todo el tema. Y eso era lo que estaba pasando. Ellos creían que por conocer la ley, entonces ya la habían hecho, que eso era como si la estuvieran practicando. Ese era el tema. Y entonces todo lo que esto hace es que cuando ellos desobedecían la ley, los paganos entonces, al ver esa desobediencia, ese comportamiento, esa actitud de los judíos, entonces el nombre de Dios era ¿qué? Blasfemado por Dios. Hablaban mal del Señor, rechazaban al Señor. Y miren que esto Pablo le da mucho más solemnidad a lo que estaba escribiendo, a este último comentario que hizo, porque está apoyado en la misma palabra. Lo que dice Pablo lo encontramos en Isaías capítulo 52 versículo 5, tal cual lo dijo. El nombre de Dios era blasfemado por el testimonio de estos judíos. Hermanos, el recorrido del creyente, la trayectoria del cristiano, y llámese cristiano al cristiano común, al líder, al pastor, ese recorrido del cristiano,
yo creo que nos lleva siempre a situaciones de dolor y de angustia, situaciones que uno, pues obviamente, hubiera preferido evitar o que no le llegaran a uno. Eso es una verdad. Nosotros no podemos prometer que la vida cristiana es una vida sin dolor y sin angustia. A nosotros nos llega, como en este caminar cristiano, en este recorrido, nos llegan muchas situaciones de dolor y de angustia. ¿Es así o no, iglesia? Ahora, estas pueden incluir experiencias muy amargas. Claro está. Experiencias amargas como la oposición, como la crítica, como el señalamiento, como la traición. Y creo que todas estas experiencias fueron parte de la vida de aquel que fue delante de todos nosotros para mostrarnos el camino correcto. ¿Estoy hablando de quién? De Jesús. Todo eso lo recibió Jesús. Oposición, traición, engaño, abandono. Y a todos nosotros nos llega en todo este caminar, en este recorrido cristiano. Pero ¿cuánto anhelamos lo que llamamos la madurez cristiana? Y creo que cuando hablamos de madurez cristiana, podríamos decir que el cristiano maduro es aquella persona que ha llegado al punto en que entiende que esta realidad hace parte o está incluido en el llamado que el Señor nos hace, y la aceptamos como parte de lo que significa ejercer influencia sobre otros. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que en nuestra vida cristiana nosotros recibimos esa misión de influenciar a otros, de compartir el evangelio a otros. Pero tenemos también que ser conscientes, mis hermanos, que nos llega esa realidad de que nos puede llegar un momento de dolor y de amargura, situaciones dolorosas. Pero creo que existe una condición que es muy pesada y que es difícil de llevar para nosotros o para cada creyente, y es la que el apóstol Pablo describe en la porción de hoy. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está describiendo en el texto de hoy? Se trata de esa angustia que acosa a la persona que habla, de esa persona que enseña a otros, pero que no lo practica en su propia vida. Eso es lo que nos está presentando en resumen Pablo hoy. A veces hablamos mucho, a veces tratamos de compartir el evangelio mucho, pero ¿qué están viendo en nosotros? Que no estamos viviendo el evangelio. Eso es lo que nos está compartiendo hoy Pablo a través de la palabra. Y Pablo se estaba dirigiendo aquí en esta carta a los judíos. Pero esta realidad nos acompaña, frecuentemente nos acompaña a los que tenemos a los que tenemos responsabilidad como miembros del pueblo de Dios. Pero que también tenemos responsabilidad además de formar el pueblo de Dios. Ojo con eso. Una cosa es la responsabilidad que yo tengo como miembro del pueblo de Dios, pero también tengo la responsabilidad de instruir, de acompañar a los que hacen parte del pueblo de Dios. La cuestión es si yo realmente cumplo con esa responsabilidad. Y es algo que nos tiene que poner a reflexionar y a pensar. ¿Cuál es mi comportamiento dentro de la iglesia? Yo asumo esa responsabilidad que tengo como miembro del pueblo de Dios, porque tengo una responsabilidad grande, pero también cumplo con la responsabilidad de acompañar, de apoyar, de instruir, de consolar, de servirle de apoyo a los que son parte del pueblo de Dios. Entonces, la descripción que realiza aquí Pablo de la falsa confianza que acompaña al judío puede bien aplicarse a los que conforman el pueblo de Dios hoy. Esta es una enseñanza que aplica totalmente y de manera directa para el pueblo de Dios hoy. ¿Alguien hace parte del pueblo de Dios hoy? Esa palabra es para ti. Esta palabra es para cada uno de nosotros.
Y entonces, cuando uno se adentra aquí a la palabra del Señor, y yo decía, ¿y qué tal si actualizamos esa palabra a nosotros hoy? Como si Pablo nos estuviera escribiendo hoy, carta a la iglesia de Laureles, Romanos capítulo 2, versículo 17. Y que el Señor obviamente nos perdone pero esto es una actualización de la palabra. Y miren, ¿cómo quedaría? Ojo, síganme. Inicio en el versículo 17. O ¿saben una cosa? No me sigan, cierren los ojos. Cierren los ojos más bien. Cierren los ojitos. Yo les voy a hablar como si Pablo estuviera hablando hoy. Tú que te llamas cristiano, te apoyas en la palabra y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la palabra, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la palabra la forma del conocimiento y de la verdad. Ya pueden despertar si lo pueden hacer. ¿Cómo se siente llevar esa palabra de manera directa? ¿Tú qué te llamas cristiano? Esto es para ti, hermanito y hermanita. Tú que te apoyas en la palabra, tú que conoces la voluntad del Señor, tú que conoces la verdad, tú que sirves de instructor, tú que compartes la palabra, tú que eres maestro de personas, de niños, que tienes la palabra, en la palabra la forma del conocimiento y la de la verdad. Yo cuando leo esto así, que el Señor me está hablando. El Señor me está hablando. El Señor nos está hablando. Pero es precisamente este conocimiento profundo de la palabra de Dios lo que nos lleva a creer que estamos en otra dimensión de la vida espiritual. A veces mucho conocimiento de la palabra nos hace mucho daño porque creemos que levitamos espiritualmente porque sé mucho de Biblia. Ese es un problema real en la vida cristiana. Y una cosa es el orgullo por el conocimiento de la palabra, pero otra cosa es que no sintamos nada simplemente por el desconocimiento de la palabra. Qué cosas tan extremas, ¿no? Una cosa es que yo sea muy orgulloso, que me crea superior o más grande porque sé mucho de Biblia, pero otra cosa es que yo no sienta nada porque simplemente no conozco de la palabra. Tremendo los dos extremos. Tremendo estos dos extremos. Entonces nosotros, hermanos, nosotros confiamos que esa mayor percepción de la verdad de Dios, junto al rol que nos ha dado de ayudar a los que andan en ignorancia, es prácticamente lo mismo que vivir el modo de vida que predicamos a otros. Es decir, nosotros confiamos que el conocimiento es igual al vivir. Nosotros estamos pensando confiamos que el saber de la palabra como que nos libera de practicar la palabra. Ese es el problema, ese es el fracaso del cristiano. Que estamos pensando que por saber mucho entonces ya estamos practicando, que por tener mucho conocimiento de la palabra, entonces estamos viviendo la palabra. Y ese podríamos llamar que es el gran fracaso del cristiano. Una cosa es saber mucho y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que se sabe. Una cosa es hablar mucho y otra cosa es actuar de acuerdo a lo que se está hablando.
Ese es el fracaso del cristiano, y creo que muchos caemos en ese gravísimo error, en ese gran fracaso. Muchos confiamos entonces que el conocimiento, que la percepción de la voluntad de Dios ya me hace practicante. Eso es lo que pensamos. Sé mucho, entonces ya practico. Eso no es. Y es un gravísimo error, y creo que es muy común en nuestra vida cristiana. Este es el fracaso cristiano. En muchas ocasiones, mis hermanos, nuestras habilidades como comunicadores, y lo llamo así para expresar de que nuestras habilidades para hablar mucho, en muchas ocasiones, no pueden apagar nuestro propio testimonio. A veces estamos hablando y no estamos actuando, no estamos viviendo. ¿Y saben algo, hermanos? El Señor quiere tenernos principalmente en la práctica de la vida espiritual. Ahí es donde el Señor quiere realmente mantenernos. Ahí es donde quiere tenernos, en la práctica de la vida espiritual. El Señor quiere tenernos viviendo lo que predicamos. El Señor quiere tenernos actuando lo que hablamos, lo que manifestamos. El Señor en última instancia lo que quiere es que seamos hacedores de su palabra. Eso es lo que quiere el Señor, no un mero conocimiento de la palabra, que nos lleva a un orgullo, y lo repito. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿eres consciente de esta incongruencia? ¿Eres consciente de lo que estamos hablando, del conocimiento y no practicarlo? Del saber y no vivirlo. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de ese fracaso cristiano? De que a veces hablas mucho y practicas poco. Entonces, el creyente que aún conserva esta sensibilidad, el creyente que aún conserva esta sensibilidad de la existencia de esta incongruencia en su propia vida personal, y concretamente de que hablar mucho y no hacer nada, creo que no podrá soportar por mucho tiempo la incongruencia que está viviendo, mis hermanos. Yo no sé qué tan sensible sea usted de esta incongruencia, de que es posible que está hablando mucho y haciendo poco. Pero si usted realmente es sensible, usted no puede continuar de esta manera. Usted tiene que hacer un cambio. Usted tiene que tomar una decisión. Usted debe de explotar, mis hermanos, ante una palabra como la que nos regala el Señor hoy. Usted debe explotar, usted debe cambiar, usted debe reaccionar, usted debe corregir. Pero no podemos seguir igual. Muchos de pronto podrán preguntar, pero bueno, no podemos hablar ni enseñar entonces de temas de los cuales no tenemos mucha experiencia. Y yo le digo, no, de ninguna manera. Es decir, no hace falta divorciarse para yo aconsejar sobre el divorcio. ¿Es así o no? Pero sí debemos saber, mis hermanos, sí debemos tener la claridad, iglesia, que nuestra autoridad tiene una relación directa con nuestro compromiso de vivir lo que enseñamos a otros. Eso es lo que nos da la autoridad como cristianos, de que estemos viviendo de la manera en que estamos hablando, de que estamos viviendo de la manera en que estamos enseñando, de que estamos actuando de la manera en que estamos compartiéndole a otros. Eso nos da autoridad como cristianos. Yo les decía en otras oportunidades que es triste cuando
De pronto hay una pareja y uno de ellos es creyente y el no creyente me han manifestado: pastor, yo no me hago creyente por el testimonio de mi esposa. Pastor, yo no me hago creyente por el testimonio de mi esposo. Eso es doloroso. Miren. Entonces la autoridad como cristiano la conseguimos cuando vivimos lo que hablamos. Yo esta semana tengo un reto grande. Esta semana voy a compartir con un grupo de no creyentes. Tengo una responsabilidad grande, porque yo tengo que vivir esta palabra. Y de pronto no hablar tanto, pero que ellos vean en mí la palabra de Dios. Por mi cambio, por mi comportamiento, por cómo estoy viviendo. Esa es una realidad. Y hermano, usted logrará más respuesta por el respaldo que su vida le da al mensaje que habla. Es su vida la que le da respaldo a sus palabras. Es su modo de vivir, su modo de actuar lo que respalda lo que está compartiendo. Usted logrará más respaldo por el respaldo de su actuar, de su vida, que por la elocuencia de sus palabras o lo bien elaborado de los apuntes que tenga para compartir. Tenga en cuenta esto. Y para terminar, yo quiero que vuelvan a cerrar los ojos y escuchen lo que el Señor tiene para todos ustedes. Tú pues, que le hablas a otro, tú pues que le enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Y creo que esto abarca, hermanito y hermanita, más allá del dinero, porque tú puedes robar el honor de alguien, porque tú puedes robar la paz de alguien, porque tú puedes robar la reputación de alguien, porque tú puedes robar la confianza de alguien. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y esto va más allá del comportamiento de una pareja, porque hay otra pareja que tú puedes cambiar, porque tú puedes cambiar a tu Dios por otros dioses. Tú puedes cambiar al único Dios verdadero por otra persona, por otras personas, por sitios, por deportes, por actividades, por trabajo, por estudio. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que te jactas de la palabra con infracción de la palabra deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los no creyentes por causa tuya. Se habla mal de Dios por culpa tuya. Iglesia, que nuestra vida cristiana no sea un fracaso. Que tu vida cristiana no sea un fracaso. Que nuestra vida cristiana sea consecuente y coherente
con nuestro actuar, o más bien que nuestro actuar sea coherente y consecuente con lo que hablamos. Así que, Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor, por la reflexión de hoy. Inicialmente te pedimos perdón, Señor, porque igual que el pueblo judío, caemos en el mismo error hoy. Y nos queda claro, Señor, que tú lo que quieres es que vivamos de acuerdo a tu voluntad, que actuemos de acuerdo a tu palabra, que seamos consecuentes, Señor, en el cumplimiento de la misión que nos dejaste de compartir tu palabra, el Evangelio, que seamos consecuentes con nuestro estilo de vida. A veces nos descuidamos, Señor, y que hoy salgamos con la claridad de que la autoridad como cristianos la recibimos con nuestro estilo de vida, con nuestro comportamiento, y cuando hacemos consecuente lo que hablamos con lo que vivimos. Te damos gracias, Señor. Eres grande y maravilloso, Señor. Y nosotros te fallamos tanto. Y tú, paciente, misericordioso y amoroso, siempre ahí, con los brazos abiertos a recibirnos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Hoy en Él sí vemos, Señor, que vivió tal lo que hablaba. Qué belleza, Señor. Ayúdanos a seguir este ejemplo maravilloso, este varón perfecto, a seguir sus huellas, a seguir su comportamiento. Y de esa manera, entonces, no caer en el fracaso cristiano. Gracias, Padre, por ser como eres. Gracias, Padre, por ese plan perfecto de salvación, de perdón y de salvación. Gracias, Padre, muestra de amor grande en tu Hijo Jesucristo. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Te damos la honra y la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.